continuamos con Julio Borges, coordinador del Partido Primero Justicia, coordinador general. Gerson Ramírez te dice aquí, pregúntale a Julio qué van a hacer con su candidata al circuito 3 de la montaña alta del estado Táchira, que nadie la conoce, no sé quién es. Sí, es un caso especial donde por todas las cosas que sucedieron en las inscripciones, hay una candidata a la unidad, que es la candidata oficial de la unidad. Hay distintos candidatos inscritos allí y lo importante es que se apoya lo que está planteado, que es la unidad. Veremos si hay alguna medición o cualquier otra cosa, pero oficialmente la candidata es esa candidata de la unidad, que es la candidata que tiene el respaldo de todas las organizaciones. ¿Cómo se llama ella? No recuerdo en este momento, pero es una candidata al final electa por todas las circunstancias allá. Ahora también hay otro tema y es el de las candidaturas en distintos circuitos, candidaturas que son distintas a las oficiales de la MUT, ¿no? Me Sí, refiero, por ejemplo, al circuito San Bernardino, el Recreo, etcétera, donde está Pablo Medina, aparte como candidato que no es de la MUT, también está Berenice Gómez, y está candidaturas, por ejemplo, como la de Aldo Cermeño en el estado Falcón, así la es. del cura Calderón en el estado Táchira, Claro. en candidaturas, Zairam Rivas en el estado Miranda, por ejemplo. Yo creo que aunque todo el mundo tiene el derecho, por supuesto, de inscribirse y tener toda su participación, este es un momento muy difícil en Venezuela. Aquí no hay instituciones, aquí no hay un juego equilibrado ni un juego justo. Y el esfuerzo que se ha hecho por construir una unidad que representa a casi 30 movimientos políticos es lo que ha debido prevalecer. Eso tiene sus reglas de juego que tienen casi 7 años, Vladimir. Se eligieron por primarias un buen número, se eligieron por acuerdo otro buen número. Entonces, cualquier candidatura que esté fuera de la unidad es una candidatura que al final, sin querer o queriendo, favorece al gobierno. Todo el caso, por ejemplo, del MIG Unidad. MIG Unidad tiene como candidato a William Ojeda. Al final se quiere presentar como una cosa independiente, oposición, tienen cuñas en radio, cuñas en televisión, el MIG Unidad, pero eso es simplemente el gobierno, el mismo caso del MAS. Entonces, yo lo que puedo El decir es mismo que caso del MAS. El MAS está jugando con el gobierno. a mi modo de ver, ha estado escribiendo simplemente candidaturas que busquen dividir. Y eso para mí es favorecer al gobierno, obviamente, queriéndolo o no queriéndolo. Pero lo importante es que a donde uno va, la gente está clara que la unidad es precisamente la Mesa de Unidad Democrática, es la tarjeta que está abajo y a la izquierda. No hay otra, hay una sola tarjeta que representa a toda la oposición venezolana y que las otras personas que se han inscrito, una con muy buena intención, otras con no buena intención, sino simplemente favorecer al gobierno, le están haciendo el peor favor a Venezuela en este momento. Y creo que son cosas que nuestro pueblo está muy claro y todo el mundo va a ir por esa tarjeta, que es la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta única que está abajo y a la izquierda. No hay otra, es esa única que está en la esquina, abajo y a la izquierda. Román Alexander me dice, y vos, Vladimir, en tu caso, la de tu hermanito, viven con 7.450 bolívares y hacen cola. Obviamente no. No vivo con eso. Yo tengo un salario distinto a ese, por supuesto. Y yo no hago cola, hace mi esposa cola. Y yo hago mercado, por supuesto, hago mercado y si hay que hacer una colita la hago, pero no es verdad que yo voy a hacer una cola, no sé, de 4 horas no la hago. Eso no la hago yo, pero mi esposa sí la hace. Y me consta que es así, la verdad. Y tú haces cola, ¿no? A todos nos toca hacer cola. El que no haga cola es porque está en el gabinete de gobierno o está absolutamente en el poder, pero el 99,9% de los venezolanos que no estamos en situación de privilegio hacemos cola todos los días para cualquier cosa. ¿Y trueque también hace? ¿Y qué? ¿Trueque? Y trueque, claro. Trueque es lo más, te cambio azúcar por harina pan, te cambio aceite por leche. Eso es todos los días lo primitivo que estamos viviendo, que lo que da es Bueno, dolor. te cambio esta pregunta por una respuesta que me vas a dar. Adelante, ¿cómo no? Franklin Sánchez dice, pregúntale a Julio, ¿qué significa eso de caerse a golpes si él mismo no gana una ni de video? Bueno, se refiere a una declaración que tú dijiste, nuestros testigos están preparados para caerse a pi. Bueno, obviamente que es una frase fuerte, pero una frase que representa el resteo que tenemos nosotros en hacer valer lo que significa el voto frente al abuso. ¿Y va a ser necesario eso? Ojalá que no. Pero yo he sido candidato, por ejemplo, la vez pasada en Guarenas, Guatire, y allí tenía un abuso total, a veces hasta complicidad, debo decirlo, del Plan República, a quien yo confío que va a ser absolutamente institucional en el cumplimiento de su deber, pero mi experiencia fue otra en Guarenas, Guatire, la gente del PSUV hacía lo que le da la gana, y llega un momento en el cual si tú no tienes nada que te proteja, pues la ley no existe, la justicia no existe, la autoridad no existe, tú tienes que plantarte a dar la pelea por los derechos de la gente. Entonces, eso es algo que por supuesto que quisiera uno individualmente, que no suceda,
pero la gente tiene que saber que todos nosotros estamos dispuestos a luchar y a defender los derechos de la gente en una elección que va a marcar un antes y un después en la historia venezolana. Estoy seguro que todas las elecciones son importantes, siempre hemos dicho que son históricas, pero esta elección marca o la posibilidad de que nuestro país pegue un brinco al futuro, tenga la posibilidad de una Venezuela distinta o sigamos estancados en esta crisis que generó Nicolás Maduro. Ese es el dilema que hay en realidad en la Venezuela de hoy, el 6 de diciembre, y Venezuela está muy clara, afortunadamente. Lo que nos toca es materializar, hacer que esa decisión se convierta en una realidad por una decisión tomada de nuestro pueblo. Román Alexander, no, ya la leí. Pregúntale, ya también la leí. Franklin José Gómez, pregúntale cómo resolvería el problema económico del país y cuál sería el salario mínimo justo que a él le parezca. Mira, el salario mínimo depende de las condiciones que pueda haber, porque lo lógico es que nosotros tenemos primero que aniquilar la inflación. La inflación mata el salario no mínimo de todo el mundo, gane lo que gane. Claro. Aquí no es un tema de cuánto gana, ya a nadie, ni ganando el sueldo que gane, le alcance para vivir decentemente. Entonces, aquí hay un primer problema que es el problema de la inflación. Y la inflación se genera por dos causas muy simples. En primer lugar, porque el país no está produciendo nada. Venezuela tiene la economía totalmente paralizada. Es mucho más caro traer el pollo de afuera o las reses de afuera que se ahogaron ahorita en el Amazonas, en el Orinoco. Que por cierto no se ha sabido qué pasó si se ahogaron todas, se salvaron algunas. Creo que eran 5.000 reses. 5.000 reses, lamentablemente. Es mucho más caro ese transporte. Se han sacado cálculos por cada pollo que tú traes importado, por ese mismo precio Venezuela podría producir 4 pollos acá y generar empleo acá en Venezuela en lugar de traer un pollo importado. Entonces eso tú lo puedes aplicar al arroz, que antes nosotros éramos autosuficientes de arroz, al maíz, que antes no solamente éramos autosuficientes, sino llegamos a exportar maíz, llegamos a exportar arroz, a la carne también, a la leche, al azúcar. Entonces ahí hay un primer problema que es en la medida que el país no produce, todo se convierte en algo absolutamente caro por la segunda razón, que es que tú tienes un problema con el dólar, que tienes un dólar a 6 y el otro dólar a 700, 800. Y aquí la realidad, Vladimir, es que nosotros ganamos en bolívares, pero las cosas nos cuestan casi en dólares. Tú vas a comprar una lata de atún, tú vas a comprar un repuesto y el precio de eso es como si el dólar costara 800, pero tú estás ganando a bolívares devaluados. Entonces, lo primero que hay que hacer para responder rápidamente es precisamente arreglar esa distorsión, poner la economía a andar, poner la economía a producir en Venezuela en lugar de estar peleando con el empresariado, que es lo que ha hecho este gobierno, y hacer una economía que pueda más bien producir, generar empleo, generar riqueza y hasta exportar. Y eso se puede hacer, lo hemos hecho, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría saber, Julio, me lo respondes al retorno, ¿quién va a ser presidente de la Asamblea en caso de que la oposición llegara a ganar la mayoría? Si va a ser Julio Borges o va a ser Henry Ramos Alup, ¿quién le va a tocar la campana a quién? Ya venimos.